¿Qué comienza a pasar cuando vemos que el tiempo es igual al resultado? Bueno, sencillamente que comenzamos a ver cómo vamos a manejar la parte de las emociones en función a los resultados que ese tiempo nos va a llevar. Y para ello tenemos unas láminas donde vamos a revisar un poco cómo funciona el cerebro, o sea, qué es lo importante en este momento, porque tenemos una cantidad de paradigmas. Tenemos paradigmas o creencias, más que paradigmas, creencias, que el tiempo es oro, que este no puede detenerse, que el tiempo no espera a nadie. Entonces, es comenzar a ver hasta dónde una presión que me genera ansiedad, que yo hago con una percepción inadecuada del tiempo, porque al final el tiempo es como el cerebro, todos tenemos uno. Y este señor, que es conocido, dice, úselo. Y por supuesto que hay que usar el cerebro, pero hay que usar el tiempo, porque si el tiempo tú no lo usas, igualito pasa. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer un análisis de ese cerebro? Bueno, hay gente que su cerebro lo utiliza como el agua, fluye tranquilamente y no se siente afectado por el tiempo. Sencillamente su percepción del tiempo es diferente. Y yo diría que en algunos momentos ese fluir lo lleva a manejar otros estilos de cerebro. Entonces, hay otro cerebro que es el cerebro fitness, es el del ejercicio. Eso hace que tú generes un equilibrio porque entonces dedicas un tiempo para trabajar contigo. Hay un cerebro musical que es también la utilización de ese cerebro en función a esa música interna y la externa que tú escuchas de ti mismo. Ahora, dentro de esos cerebros, porque estamos hablando, hay el cerebro que su tiempo está invertido en lo que voy a comer, cómo voy a hacer, lo que voy a comprar, y después vamos a ver cuál es la correlación que esto tiene. También el cerebro que te nubla y te llena de pensamientos negativos. Y ese cerebro va generando en ti que te falta tiempo, que no tienes tiempo, y creando lo que vengo sosteniendo, que es la parte de ansiedad. Hay otro cerebro, que es el cerebro, bueno, alambre de púa, ¿no? Decimos nosotros en Venezuela. Que es ese cerebro que se convierte en una piedra, que va a agredir cuando siente que no tiene tiempo, que intenta protegerse, y después lo vamos a revisar con los correos, porque yo envío un correo, no me diste una respuesta, no me la diste a tiempo. Y eso no solamente es en la vida gerencial, eso es en la vida personal igual. Entonces, ¿qué los invito yo en este momento? Porque tengo que hacerles una invitación para poder nivelar y equilibrar razón y emoción. Y para ello, los invito a que el cerebro hay que sacarlo a pasear, de vez en cuando hay que limpiarlo, hay que revisarlo, y dentro de ese proceso de limpiarlo, uno colocarse en un evento pasivo y comenzar a ver una estructura del tiempo que nos lleva a vivir el presente. Pero no vivir el presente por vivir el presente. Después que lo limpiaste, entonces lo pones al sol. Y eso comienza a que tú dentro de ti mismo establezcas un proceso de flexibilidad. Y cuando hacemos una agenda, debemos ser flexibles, porque está escrito en papel y lápiz, muchos lo escriben tanto en el computador como en el teléfono, pero esa flexibilidad me va a llevar a darme la tranquilidad de saber que la utilización del tiempo o el estar presente no va a afectar mis emociones. ¿Qué es importante aquí? No entrar en pánico. ¿Sabes? Se me terminó el tiempo porque cuando nos convertimos en postergadores, postergamos las actividades que tienen un nivel de prioridad, entonces lo hacemos ya al final. Y cuando yo pongo esta imagen, entras en pánico, pero quiero señalar que esto tiene mucho que ver con los hábitos. Y vamos a revisar una lámina que va a hablar de los hábitos, pero yo quiero decir que hay un mundo de creencias que nos condicionó la emoción en contra de la razón. ¿Por qué nos condicionó la emoción en contra de la razón? Porque cuando eras niño te enseñaron a que el tiempo
tenía que actuar de una forma y hay que hacer la tarea y hay que trabajar dentro de un reloj. La escuela fue el inicio de lo que iba a ser el manejo del tiempo y de las actividades laborales. Por supuesto, ver emoción versus razón implica que estamos confrontando dos sistemas de procesamiento que son aparentemente irreconciliables. Se señala que uno es prepotente, directo y emocional, pero el otro es solapado, astuto y racional. No irracional, sino racional. ¿Qué pasa cuando uno va a unir los dos elementos con el tiempo? Que tienen que ir unidos, porque si no, nosotros generamos unos procesos que internamente nos hacen daño, con unas percepciones que son inadecuadas y que sencillamente no vamos en función a los resultados. Si estos dos sistemas están enfrentados, entonces nosotros manejamos dos estilos de emociones. Las primarias, que son aquellas con las que nacemos, y quiero señalar aquí, son naturales, no son aprendidas, cumplen una función adaptativa, son de corta duración y se agotan en sí mismas. O sea, la emoción sube, usted la reconoce, la entiende, la procesa y desaparece. Por supuesto, esas emociones, que son las emociones primarias, son fáciles de reconocer. Dentro de eso que yo señalo fácil de reconocer, es porque esas emociones, como se agotan en sí mismas, la alegría, la tristeza, comienzan en momentos a que usted mismo pueda darse cuenta, oye, esta emoción es natural, yo no la aprendí, yo vine con ella, entonces cómo yo acepto esa emoción, aprendo y que no me afecte cuando hago una planificación. Sí quiero señalarles que dentro de esa planificación a nivel del manejo de las emociones, tiene una correlación, porque no es lo mismo sentarme a hacer un plan de trabajo con unas prioridades y que eso no esté condicionado con la parte emocional, porque ellas solo van a durar lo indispensable para cumplir la misión. Algunas de ellas son el dolor, el miedo, la tristeza, la ira y la alegría, porque son las más importantes entre las cuales interactuamos los seres humanos. ¿Qué pasa? Que va a ser igual mi percepción del tiempo con estructura de emociones primarias o va a ser diferente. Por eso tenemos emociones secundarias. Estas son aprendidas, son mentales y sencillamente son creadas como constructos psicológicos, pero que bien administradas pueden llegar a ser útiles. No cumplen una función biológica adaptativa. Ellas cumplen una función, pero no son adaptativas como las naturales. Por supuesto, cuando revisamos estas emociones secundarias, porque si algo sí les quiero decir en el momento de sentarme a planificar, yo tengo que ver mi estado emocional en función de establecer las prioridades. Por supuesto, yo señalo que esas emociones secundarias son defensivas o manifestaciones de un problema no resuelto y casi siempre, siempre entre comillas, implica debilitamiento del yo. Entonces aparece sufrimiento, que siempre le digo a la gente, separa sufrimiento, miento para sufrir, rabia, ansiedad, depresión, restricción, apego, son algunas de las más significativas que afectan todas las relaciones donde nos desenvolvemos. Y evidentemente tiene mucha correlación con la parte del tiempo, porque esas emociones secundarias son prolongaciones mentales de las emociones primarias. Si yo percibo, si yo siento que no tengo tiempo, entonces por supuesto las emociones secundarias van a actuar. ¿Y a qué parece? El dolor y el miedo. El dolor, que es la información corporal que nos permite saber cuando un órgano anda mal, se extendió a supuestos órganos mentales y nació el sufrimiento. Y el miedo, que es el encargado de protegernos ante el peligro, se trasladó anticipatoriamente y se creó la ansiedad. Cuando yo dejo que una actividad pase y llegue al tiempo límite de entrega y la voy a hacer con el tiempo específico, o sea, yo tengo que entregarlo mañana, hace un mes me pusieron la actividad
y la termino de hacer hoy. Pues evidentemente, ese proceso de ansiedad es el miedo a no lograr el objetivo como lo tenía planteado. Entonces la tristeza que permite desactivar el organismo para su posterior recuperación se generalizó en un sentido autodestructivo en lo que se conoce como depresión psicológica. Y la ira, que es la principal fuerza interior para vencer obstáculos, se almacenó en forma de rencor y resentimiento. Este señor que está allí pasando esos elementos importantes está de alguna manera cortando las dos situaciones. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la alegría y consideramos que es la más poderosa e importante de las emociones, que fue duramente restringida y se asoció con el apego al placer. Entonces, le adjudico al otro que me genere el estímulo para yo sentir alegría. Y sencillamente eso no es así. Esas son emociones que tú sientes y que compartes con otros, pero no es desde afuera que se te genera esa alegría. Bueno, el aparato mental humano en esa dimensión artificial, evidentemente creó una realidad fisiológica, invadió el terreno de lo natural y evidentemente, ¿qué significó? Que se llevó siglos de evolución, porque pasó de ser lo primario, y bueno, aquí señala ¿no? Que él demostró que el tiempo en sí mismo es como se mide como una distancia, ¿de acuerdo? Y si yo establezco que el tiempo lo puedo medir como una distancia, ese tiempo, ¿cómo lo puedo resolver? Lineal. O sea, hay preguntas que hay que hacer. O sea, ¿cómo voy a tener la percepción del tiempo? Y les aparece que quedar tiempo es cuestión de sentirse vivo y auténtico. Pero aquí viene mi parte, como yo digo, romántica, ¿no? No se puede mirar el tiempo solamente con la mente, hay que mirarlo con todo el ser y con todo el corazón, para tú poder establecer que cuando estás utilizando un tiempo para hacer algo, sencillamente tu motivación, tu interés, tu atención y tu concentración está en eso. Pero crear tiempo, hay veces yo suelo comentar que sería maravilloso cuando la gente dice, no, es que yo estoy haciendo esta actividad más rápido para ahorrar tiempo. Yo digo, sería maravilloso que uno pudiese haber ido hace 40 años al banco, depositar 15 años y después irlos a buscar. Pero todos sabemos que es sencillamente una metáfora. El tiempo no se puede ahorrar, no se puede administrar, sencillamente hay que usarlo. Y si no lo usas, igual va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos creemos o de alguna manera tenemos la creencia de la falta del tiempo. ¿Por qué? Porque lo vemos como una cantidad fija. ¿Qué sucede cuando uno empieza a hacer razonamientos lógicos? Se expande según la actividad que estamos realizando. Y hay momentos en que yo lo señalo. Si usted está en un sitio donde no quiere estar y se siente mal de estar allí, ahí las emociones juegan el papel maravilloso de hacer que usted perciba que ese tiempo va lento, desagradable y no siente la conexión de ese tiempo con sus emociones. Ahora, ¿qué sucede cuando está en un sitio donde lo está pasando muy bien, se siente muy bien? Que la percepción es que el tiempo pasó rápido. Usted ni siquiera se dio cuenta de la forma en que pasó el tiempo. Una de las cosas que es importante, y yo, para mí, los invito a reflexionar, ¿no? Que si yo tengo un concepto de el tiempo como línea hacia atrás, yo me voy hacia el pasado, hacia mi historia, hacia mi evento, hacia cómo fue mi vida, etcétera, etcétera. No lo digo yo, eso está escrito. Sencillamente ese tiempo que pierdes yéndote al pasado no te permite vivir en el presente, pero sí te permite contactar una depresión. Y si te vas hacia el futuro, entonces no somos
dueños de lo que va a suceder hacia adelante. Entonces vives con una conducta ansiosa. Entonces el tiempo es el presente. Y ese tiempo presente es el que hay que utilizar para trabajar a nivel gerencial. Estás en el trabajo, estás concentrado en lo que estás haciendo. Antes señalé los 4 elementos básicos: motivación, interés, atención y concentración. Y por supuesto, la atención que pueda tener el cerebro deja de estar porque o se vuelve flexible porque, ¿qué sucede? Que el cerebro está relajado porque está manejando desde un punto de vista de su propio equilibrio esa percepción que tú tienes del tiempo. Entonces, se señala que o yo me hago consciente y hago conciencia de que ese tiempo está disponible para utilizarlo de un modo constructivo, y constructivo, entiéndalo, lo puedo usar conscientemente en ocio, lo puedo usar conscientemente en ser productivo, lo puedo usar en todos los eventos con los cuales yo me relaciono. ¿Por qué? Porque aquí me voy a parar para decir esto. Fíjense, se señala que cuando uno no sabe en qué ha invertido el dinero, uno lo que hace es un registro de gastos, un mes, para saber cómo estoy invirtiendo el dinero. La metáfora se aplica igualito al tiempo. Hay momentos en que me tengo que detener y pensar qué he hecho y en qué he invertido mi tiempo. Y no es que tengo que ir al pasado, tengo que ir a las actividades que me están dando un resultado, porque ese tiempo se mide por resultados y las emociones nos llevan a un resultado. Entonces yo tengo que hacer un registro de ese tiempo que hice durante una semana, qué resultados logré a nivel laboral, cómo lo planifiqué, y eso hace que esa reflexión te lleve a considerar el hacer un plan. Porque si hay algo que señalo es que si no tienes un plan, si no estás organizado, con una planificación, entonces sencillamente es lo mismo que el dinero. No sabes en qué se te fue. Si no lo organizas, ¿ok? Entonces, ese poder del presente se convierte emocionalmente en que no te quedaste sin dinero o no te quedaste sin tiempo, ¿ok? Hay algo que se sostiene, que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Yo digo, el poder está en el presente. Y aquí, insisto, cuando uno tiene una reunión con una hora exacta y uno llega 10 minutos antes, uno puede ordenar las ideas, acomodarse en el ambiente y relajarse. ¿Qué sucede? Que es tan impuntual el que llega antes como el que llega después. Sin embargo, de acuerdo a cómo usted maneje su parte emocional, usted organiza si llega los 10 minutos antes o llega exactamente en la hora que está pautada. Insisto, dependiendo de cómo te sientas. Ahora, ¿qué señalo? Que si yo, en mi caso particular, si yo llego 10 minutos antes, yo me voy a sentir mejor, porque me puedo unir al espacio, al ambiente, relajarme, revisar los puntos que voy a conversar en esa reunión, a llegar a la reunión después de la hora, que independientemente de que estoy fuera del tiempo marcado, entonces ya estoy desubicada. ¿De acuerdo? Entonces, si el tiempo se mide por resultados, yo voy a tener como gerente que hacer una revisión para ocuparnos de revisar la planificación. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Ser un simple espectador o participar en ella? Entonces, el plan me va a permitir manejar ese tiempo en función al resultado. Y yo no estoy hablando de una planificación aparatosa, yo estoy hablando sencillamente de llevar la parte práctica, una agenda y cómo voy a utilizar mi tiempo en función a un plan. Lo que sí, y mi experiencia, se los digo de corazón, que cuando nosotros somos espectadores y nos dejamos llevar por las condiciones, pues
evidentemente no escribimos, no tenemos una agenda, no podemos constatar si la inversión de ese tiempo lo hicimos en el momento correcto o lo hicimos fuera del tiempo. Entonces, es importante tener la idea fija de que el tiempo se mide por resultados. Y cuando el tiempo se mide por resultados, entonces yo comienzo a darme cuenta que me convierto en productiva cuando tengo una organización. E insisto en eso, no estamos hablando de una planificación difícil, sino una planificación sencilla, porque estamos hablando de un enfoque sistemático horizontal, pero que va a estar orientado a la acción y que me permite a mí identificar la necesidad. Y aquí quiero señalar que es una necesidad, es una discrepancia entre lo que yo tengo y lo que a mí me gustaría tener. Y cuando yo establezco que el tiempo se mide por resultados, entonces, ¿dónde está la discrepancia que me está creando la necesidad? Es que si yo no estoy obteniendo los resultados que yo he planificado, significa que tengo que revisar cómo he planificado, porque entonces allí la planificación está errada. Hay gente que no le gusta que uno hable de la palabra fracaso, y yo digo una palabra como cualquier otra. Cuando yo hago una agenda apretada, con actividades una tras otra, como si estuviera en el colegio, estableciendo horas y fraccionando, ¿okay? ¿Qué pasa? Que si surge un imprevisto, yo no lo puedo manejar. Porque tengo una agenda que no me permite sencillamente manejar el imprevisto. Mire, existe y se ha escrito tanto sobre el tiempo, la productividad, y hay momentos en que uno establece o te establecen dentro de esa, la calidad o la cantidad de tiempo. ¿Y para qué? Entonces, hay eventos que lo llevan a uno a establecer, y sé que todos ustedes conocen, el urgente y el importante. Y yo hay momentos que me pregunto, ¿qué es algo que es urgente? ¿Ok? Me ha creado, yo me puedo crear una barrera mental, pero las tareas que son importantes, esas son las que yo tengo que planificar. Si algo es urgente y yo tengo a quien delegárselo, yo lo puedo delegar. Pero lo que yo no puedo delegar es aquellas actividades que tienen fuerza y valor para el logro de los objetivos en función a los resultados del tiempo. Entonces, esa frase hecha de que el cambio es inevitable sigue siendo apropiada, porque lo crucial va a ser el ser humano, es saber si será el artífice o la víctima de ese cambio. Entonces, si yo me organizo, si me planifico, entonces yo puedo manejar una relación con mis hábitos. Y como una vez que se inicia un cambio, todo tiene relación entre sí, y ahí no ocurre nada de manera aislada y tiene que ver con los lugares, con las personas. Entonces, un cambio en un área de nuestra vida afecta otra área de nuestra vida. Y aquí aparece la importancia del autogobierno en la creación de hábitos. Antes conversaba y les dije, el cerebro quedó fraccionado en estructura mental desde el proceso de enseñanza-aprendizaje inicial. Porque se establecía un horario y funcionábamos en relación a 45 minutos de clase. Durante todo un proceso de formación se funcionaba de esa manera. Y esas conductas se convirtieron en repetitivas y conformaron el hábito. Porque, ¿cómo lo definimos? Yo lo dije antes, son conductas que se convierten en repetitivas, pero que operan por debajo de los niveles de conciencia. Y así definimos los hábitos. Se han realizado tantas veces que se convierten en automáticos. Y esas conductas automáticas, si yo no tomo conciencia, como lo decía en la mena anterior, si no hago conciencia de ese tiempo que invierto en las actividades, porque hay momentos en que señalo, si el tiempo se mide por resultados, y yo tengo una actividad que hacer que me va a llevar 3 días para buscar el resultado, entonces no es la cantidad de tiempo que invertí. O sea, no es que yo pasé 3 días trabajando sobre un mismo objetivo. No,
No es la cantidad de tiempo, es el resultado del logro del objetivo, tu inversión. Por supuesto, cuando tenemos una preocupación, o no nos ocupamos, sino nos preocupamos y actuamos rutinariamente, no estamos trabajando con nuestros niveles de conciencia. Y esos hábitos, el hábito no es fácil de eliminar, porque se requiere persistencia, y cuando yo no tengo el hábito de listar las actividades, sencillamente, ¿cómo voy a hacer? Hay gente que dice, oye, ¿cómo hace una persona que le alcanza el tiempo para todo? Y yo siempre me sonrío y digo, no, tiene hábitos diferentes. Porque fíjense algo que voy a señalar, no es lo mismo organizar el trabajo que planificar lo que vamos a hacer. O sea, las estadísticas demuestran que cada hora de planificación nosotros ahorramos, ese término ahorrar entre comillas, 3 horas de ejecución. Y no es trabajar por tiempo, sino por objetivo. Y si lo que creemos lo creamos, entonces cada hora de planificación va a ir a favor del logro de nuestro objetivo. Y ojo, no es lo mismo estar ocupado que trabajar. Hay momentos en que señalo, crear un nuevo hábito que me lleva a mí a manejar mi cerebro a través de esa acumulación de datos, pero que haga un registro, una consolidación y una recuperación de la información, me permite tomar un lápiz y un papel y listar 5 actividades y después de listada colocarle orden de prioridades. ¿Por qué? Porque el cerebro registra y para ello necesita la información de los sentidos. Pero para yo poder recuperar, debe haber consolidado. Y la información para consolidarse se almacena a corto o largo plazo. Si lo escribo, hay momentos en que yo me río porque digo, cuando empezamos la escuela, todos los días se escribía en la pizarra la fecha del día de hoy. Y uno llega un momento que con los años, la percepción del tiempo es que hay personas que te preguntan, ¿en qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Y eso está registrado totalmente a nivel, es recuperable porque esa información está registrada a largo plazo. Entonces debemos ser capaces de mantener la información deseada cuando pensamos. Para ello, yo insisto, yo no digo que no utilices la tecnología, yo insisto, lápiz y papel y escribir. Si no pudiéramos archivar nuestras experiencias para emplearlas en un futuro, no podríamos desenvolvernos en el mundo. Y la única manera es que yo tenga escritas las actividades que voy a hacer. No llenar la hoja con una cantidad de actividades que lo que hacen al final es cuando las revises sentirme frustrada porque no hice todo eso. El hecho de que lleves una agenda no está establecido que debas llenar toda la hoja. Dice que la única forma de cambiar hábitos que están instaurados a nivel inconsciente es la palabra mágica de darse cuenta. Y darme cuenta que mi conducta es repetitiva. Y si yo llego todos los días a la oficina y lo primero que hago es revisar, que aquí quiero hacer una parte, quienes trabajan con atención al cliente, su primera actividad es revisar los correos. Pero entonces también señalo, si yo soy visual, si soy auditivo o si soy kinestésico, tengo una percepción diferente del correo. El visual revisa los correos, eso mis alumnos lo saben porque lo repito muchísimas veces. Revisa el correo y en función de la figura de autoridad que envía el correo, entonces le voy a dar prioridad. El auditivo leyó el correo y muchas veces llama por teléfono porque necesita escuchar lo mismo que tiene el correo. Y si el kinestésico se puede desplazar hacia donde está la persona para preguntarle cosas de lo que envió por ese correo, lo hace. Entonces, no va a ser igual mi equipo de trabajo cuando yo voy a enviar una información. Entonces, hasta los correos, hasta requieren que yo mida ese tiempo por resultado. ¿Y por qué? Porque yo no puedo escribir, y aquí vamos a revisar cosas que se convierten, como yo digo, en increíbles. A medida que más escribo, menos leo las letras. Entonces el correo debe ser concreto. Bueno, si hemos hablado de esa planificación
que es realista y se mide por resultados, y el tiempo se mide por resultados, la palabra clave de la inversión del tiempo es resultado. No hay otra palabra. Entonces, la mejor planificación comienza por identificar las necesidades, y antes se lo señalaba. Hay momentos en que yo les pregunto, háganme una lista y establezcan unas prioridades en función a esto que voy a decir para ustedes. Salud, familia, desarrollo profesional, formación o social cultural. Y yo voy a decirles algo. Todos decimos que la familia es la prioridad, y la pregunta que nos debiéramos hacer es si realmente invertimos nuestro mayor tiempo en eso. La salud es una prioridad, y sin embargo muchísima gente, a menos que la empresa obligue a hacerse un chequeo anual, por ahí no está la inversión de su tiempo. Y lo otro que establecemos es la formación profesional. Entonces, si el cerebro funciona por cajitas, entonces uno tiene que ser coherente. Lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno dice. Y si yo soy coherente, y para mí lo más importante es mi familia, entonces dentro de mi planificación de tiempo está el tiempo que voy a invertir en mis afectos. Por supuesto, cuando nosotros señalamos, yo señalo, que esa planificación va a estar en función a las necesidades, yo definí antes la necesidad como una discrepancia, ¿ok? Mensurable, o la distancia entre los resultados actuales y los deseables o convenientes, o como digo yo, si el tiempo se mide por resultados, la organización tiene una necesidad, y la necesidad es la discrepancia que hay entre lo que la organización quiere y lo que yo estoy haciendo. Entonces, debe haber un match en esos resultados. Si medimos el tiempo por resultado, entonces la idea esencial es que para determinar una necesidad debemos identificar y documentar el hecho de que existen distancias entre los resultados, el que se obtiene en la actualidad y el que debería obtenerse. Si la organización no está logrando los resultados, si yo como gerente no estoy logrando los resultados, entonces yo tengo que pararme a revisar qué es lo que está pasando. Porque no hay coherencia entre lo que yo estoy obteniendo y lo que se debería, entre comillas, obtener como resultado. Y eso es reflexionarlo como gerente, como trabajador, como organización. Son preguntas que uno tiene que hacer. O sea, se está obteniendo los resultados que se aspiran en el tiempo en el cual se está buscando. Entonces, o no estamos invirtiendo en las actividades los tiempos necesarios, o estamos reaccionando, convirtiéndonos en reactivos, porque ante el estímulo doy una respuesta, pero sencillamente no estamos trabajando en función a los objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Se establece que hay elementos que son genéricos y otros específicos. Los genéricos se convierten en sueños, porque yo me convierto en reactivo, y los específicos me llevan a que yo sea productivo, no proactivo, sino productivo. Bueno, aquí esta lámina señala la influencia inconsciente, cuando el cerebro deja de pensar. ¿Y cuando el cerebro deja de pensar? Cuando está bajo tensión. Cuando, yo insisto, cuando tú escribes las cosas, cuando tú estableces una lista de actividades, es más fácil poder medir los resultados en función a las actividades que has hecho. Y por supuesto, entre lo intangible y lo tangible. Y entonces, ¿qué pasa? Que si me voy hacia lo tangible, el 90% de los resultados serían tangibles, verificables, comprobables, y trabajar en función a objetivos o metas. Y dice sencillamente, cuando los hábitos de realizar una planificación diaria no se han formado, hay que trabajar con el cerebro. Y hay que trabajar con el cerebro porque no tengo hábito. Y alterar el sistema para instaurar un nuevo hábito. Hay que dejar de pensar si nos da o no nos da beneficio en nuestra vida personal o profesional. Hay que trabajar en función a unos resultados.
Hay un mecanismo normal de nuestro cerebro según cual toda tensión busca solución. Y cuando la tensión se disipa, el cerebro ya no necesita concentrarse en lo que ocasionó la tensión. Cuando yo digo lista las actividades, lo estoy diciendo a conciencia. ¿Por qué? Porque cuando están organizadas por prioridades, tú puedes salir a una reunión que es un imprevisto, que no estaba planificada, etc. Estar allí y regresar a tu puesto de trabajo y nuevamente tomar la prioridad que tenías hasta finalizar. Si no lo escribo, sencillamente mantengo la atención. Estoy, como digo yo, en cuerpo presente en la reunión, nada proactivo, es sencillamente no dando ningún resultado porque está físicamente, pero mentalmente está en actividades que tiene que hacer, que no dejó escritas y que no tienen prioridad. Y si lo estableciste como horario de clase y pusiste a las 8, de 8 a 8:45, una reunión, y la reunión no duró 45 minutos, sino 2 horas, yo me pregunto qué haces cuando llegas a tu puesto de trabajo y ves la agenda. Sencillamente la cierras porque ya el tiempo se te fue. Entonces, dentro de esa planificación también tengo que tomar espacios para los imprevistos. Entonces, el cerebro definitivamente necesita razones para decidir. Y una de las razones válidas es que si no lo planifico diariamente, me va a conducir a una organización que si planifico diariamente me conduce a una organización mentalmente coherente. Y si no me lleva a la incoherencia. Saber que te dirige a un objetivo específico, no a sentir que no tienes rumbo. Y cuando te vas a una reunión y regresas a tu puesto de trabajo y no tienes las prioridades establecidas, sencillamente ahí sí haces conciencia que el tiempo se mide por resultados y que perdiste el rumbo de lo que habías planificado o de lo que no hiciste. Entonces es importante señalar que esa planificación diaria, insisto en lo mismo, va a activar tu mente según una secuencia de actividades con prioridades, pero tenerla escrita puede desplazar el orden de una prioridad o de una actividad por ser más importante que otra. Tuve una interrupción, no puedo seguir en esta actividad que estoy haciendo, bueno, sencillamente la desplazo en función al orden de prioridades o retomo la actividad que me generó la interrupción para continuar porque es en ese momento mi prioridad es más importante que cualquier otra. Dice que el individuo organizado mentalmente es el que traza un plan personal coherente, compatible con los de la organización y tiene más posibilidades de alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque si mi plan no puede estar fuera de la planificación que tiene la organización. Entonces, por supuesto, cuando es coherente y es compatible, bueno, el éxito está asegurado. ¿Cuál es la diferencia entonces, ya estoy finalizando, cuál es la diferencia entonces entre un aficionado y un profesional? Cuando vemos inteligencia emocional, que requiero, y vemos gerencia del tiempo. La diferencia es, pero mire, si uno se coloca y se pone a pensar, esa diferencia tiene dos elementos importantes. Y uno de ellos es que el aficionado va a funcionar en función a cómo estén sus emociones. Y el profesional va a trabajar independientemente de cómo estén sus emociones, va a dar unos resultados. Si yo me pongo a establecer que durante unos años para acá y unos cuantos años, lo importante hoy en día es que el gerente tenga inteligencia emocional y el autogobierno va a manejar esa importancia de la diferencia entre ese aficionado y ese profesional. Independiente, el profesional tiene un buen rendimiento independiente de las circunstancias, no de su IQ, no de su inteligencia para manejar. Su inteligencia es desde el punto de vista de su inteligencia emocional para manejar los procesos, porque no va a estar en función a su ánimo, va a estar en función a unos resultados. Y eso es formar hábitos que tengan aplicabilidad en la vida personal y profesional.
En la lámina que viene se habla de los dos elementos clave, flexibilidad y persistencia. ¿Por qué flexibilidad? Porque yo requiero de alguna manera saber que si planifico o organizo algo, no es que está fijo, escrito en mármol, está en un papel que yo puedo reorganizar en función a prioridades. Y quiero señalar que hay una cantidad de desperdiciadores de tiempo que hacen unos internos y otros externos, que hacen que en algunos momentos esa flexibilidad nos lleve a distraernos. Entonces la flexibilidad, lo que yo planteo aquí es que todo lo que es realmente importante no se construye en un día. Y para llegar al éxito hay que prepararse durante años y seguir aprendiendo todos los días. Entonces, si yo aprendo a ser flexible y cada vez, como yo digo, hay gente mucho mejor que yo, que tiene más información que yo, de la cual yo puedo aprender, eso me genera a mí una satisfacción. ¿Por qué? Porque se construye a través de qué? De la persistencia. Porque además de tener flexibilidad para esperar, hay que continuar preparándose sin cesar e insistir en esa preparación en función a los resultados que te va a llevar tanto tu vida personal como tu vida profesional. Entonces, todo esto te permite estar en el tiempo, no desperdiciar. Y yo he dicho que hay unos desperdiciadores de tiempo que, si me permiten, antes de cumplir mi tiempo, no sé, Andrea, si estoy en el tiempo o yo me tragué el tiempo. No, estamos todavía en tiempo, faltan Ok, 10 para las 5. bueno, entonces hay estos desperdiciadores de tiempo y aquí les van a aparecer en la lámina una lista. Y yo quiero que cada uno vea la lista y señale cuáles considera que son los de, no necesariamente me los tienen que decir, pero quiero que lo escriban. Y en el momento de preguntas y respuestas lo conversamos. Es falta de prioridades, falta de planes, objetivos no claros, gerencia por crisis, intentar hacer muchas cosas a la vez, falta de delegación, falta de autogobierno y no saber decir no. Entonces tómese ahí unos minutos y establezca cuáles son los desperdiciadores que usted considera que le hacen perder el tiempo. Y quiero que observe en la lista cuáles son los internos y cuáles los externos. Y si uno lo revisa, son más internos que externos. Y uno mismo tiene intentar hacer muchas cosas a la vez y la falta de autogobierno. Claro, y uno comienza a darse cuenta que el intentar hacer muchas cosas a la vez es personal, es interno. Si yo no me centro, y hay momentos por calidad que yo digo, si tú intentas hacer muchas cosas a la vez, al final va a haber retrabajo y lamentablemente ese retrabajo afecta los resultados de la organización. Y el no saber decir que no, siempre insisto en lo mismo. Gracias a Dios las mujeres nos enseñaron a decir que no. Y hay alguien que dice que uno tiene que aprender a decir que no, porque si uno no aprende, no es decir que no directamente, ¿ok? Es desplazar una actividad, porque eso lo podemos hacer. Entra alguien a la oficina, me va a decir así, Lucia Amelia, y si es el presidente, no, si es el presidente de la empresa, pues mire, deténgase y escuche lo que va a decir. Pero hay cantidades de cosas que nosotros podemos desplazar para otro momento o delegar en otra persona que los puede hacer perfectamente bien y mejor que nosotros si tenemos un equipo bien integrado de trabajo y no hacerla tú. El problema es querer abarcar que somos lo máximo, que nosotros sabemos de todo. Y yo le digo a las personas, no. Dentro del desperdiciador de la falta de autogobierno es interno, la falta de prioridad es interna. Ahora, tú me vas a decir, los objetivos no claros y la gerencia por crisis no es de uno, es de la organización. Ahora, fíjense, para cerrar, yo quiero señalarles esto. ¿Cuáles las herramientas con las que quiero darles las gracias por haber compartido conmigo esta hora? Pero las herramientas son
toma una hoja de papel o una agenda y solamente coloca en esa agenda hora cuando tienes citas o compromisos que están marcados por hora. Deja situaciones, como yo digo, en línea muerta, que son aquellas cosas que requieren de una fecha límite y un recordatorio. ¿Por qué colocar estos tres elementos? El recordatorio es porque yo tengo que saber si tengo que hacerle un seguimiento a algo, si lo que pedí me lo entregaron, si ya pasó lo que yo tenía que entregar. Y mirarlo como cajita, mirarlo como roca, yo a veces digo como una roca, y establecer prioridades. Entonces, eso es importante. La lista de actividades, no más de 5 actividades. Porque si usted escribe más de 5, hay que hacer un análisis de su cargo, porque usted o está haciendo el trabajo de otro o sencillamente usted no está invirtiendo el tiempo correcto para lograr los objetivos. Entonces, una lista que me va a permitir colocar 5 actividades y después de escrita le voy a dar el orden de prioridad en función al resultado. Y lo otro que se ha convertido en que usted quiera o no aceptarlo. Antes señalé que la gente que trabaja en servicio al cliente, el correo es importantísimo, ¿ok? Pero para el mundo gerencial en su totalidad, el correo electrónico se convierte en un desperdiciador de tiempo, entre comillas, porque quiero señalar allá, hay que procesar el correo y responder el correo. Entonces, si yo proceso el correo y requiere que yo dé un resultado, dé una respuesta, doy esa respuesta. Pero si yo no requiere que dé un resultado inmediato, sencillamente yo puedo almacenar ese correo para determinar un tiempo en lo cual con prioridades igualitos voy a darle respuesta. Bueno, muchísimas gracias y quedé abierto el proceso de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, profe. Gracias por su tiempo y por su disposición. Gracias por haber aceptado hacer esta actividad. Gracias Entonces, a ti. estoy segura que para todos ha sido de gran importancia porque sabemos que es un tema vital para poder alcanzar todos nuestros objetivos en la vida diaria. Y por eso fue coordinado para todos los estudiantes de posgrado de FACES, porque no solamente aplica para la gerencia de proyectos. Seguro que para todos ha sido de mucha utilidad. Ajá. Por acá nos comentan en el chat. Sí, yo he estado revisando. Oscar comenta que intentar hacer muchas cosas a la vez y la falta de autogobierno. Yamil dice muchas cosas a la vez y no delegar, no decir no. Yo también le comento que no saber decir no. Sí. Bueno, pero... iPhone nos comenta intentar hacer muchas cosas a la vez, no saber decir no, creo que se repiten. Claro. Y Oscar dice, no sé si está implícito en este listado, pero a mí me pasa mucho lo de la procrastinación. Claro, el postergar, eso es una... Pero ¿por qué se posterga? Aquí quiero decir, Oscar, ¿por qué se posterga? Porque uno pierde sencillamente la motivación, el interés, la atención y la concentración. O sea, ¿qué postergo? Si nos ponemos la mano en el corazón y nos miramos, postergo lo que no quiero hacer. Y ahí están involucradas las emociones. Hay cosas que a mí no me gusta hacer, que no quiero hacer, pero es que cuando la empresa me contrató, yo aquí soy muy dura, me contrató para hacer esas actividades que no me gustan, pero hay que hacerlas. Entonces, uno tiene dos formas de proceder. O lo hago directamente, porque no me gusta, lo hago de primero, porque si no, voy a desplazar. Y una cosa es la postergación consciente, cuando yo digo, esto en este momento no tiene prioridad y lo postergo conscientemente, y otra es lo dañino que es la postergación inconsciente, porque lo voy dejando, no tengo tiempo, sí, no, eso no es todavía para todo. Y además que me voy alimentando mi cerebro para que baje la tensión, señalando, todavía me queda una semana. ¿Sabe? Entonces hay que estar conscientes que hay cosas que tenemos que postergar, porque no podemos tomar una decisión si no tenemos toda la información y no pasa nada porque la posterguemos. ¿Okay? Lamentablemente, si no tengo toda la información y tomo una decisión, para mí es un riesgo.
Entonces, tengo que evitar ese riesgo. Ok, ¿algo más? Es así. No tenemos más comentarios. Si alguien quiere comentar algo por el chat o por abrir su micrófono, lo puede hacer. Si no, entonces vamos cerrando la actividad y muchísimas gracias a todos por participar, por haberse conectado y a usted, profe. Hay un mensaje nuevo. Todos, Oscar le dice muchas gracias, profe, y a todos los organizadores. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hola. Hola. Ajá. Hola, tengo una pregunta. Pregunte. Lucia Amelia, ¿cómo estás? A ver, cuando en una organización la persona encargada, ya sea gerente, director ejecutivo, etcétera, encargada de un equipo de trabajo y, y se dan situaciones como renuncias repentinas de varios trabajadores eh, que ocupan puestos de trabajo, por ejemplo, importantes. Claro. ¿Cómo se pudiera manejar esas situaciones así que se dan de manera repentina e inesperadas? Okay. Desde el punto de vista, bueno, tomando en cuenta la aplicación de la inteligencia emocional en la Okay. gerencia. Fíjate, lo que yo solo señalo que las organizaciones deben preparar su relevo. O sea, una organización, si solamente una persona es el dueño de un proceso y es un proceso vital para la organización, hay que formar a alguien que pueda sustituir en cualquier momento a la persona, bien sea porque esté enferma, bien sea porque se vaya a la organización, pero hay que formar generación de relevo, o sea, gente que tenga la competencia para poder desempeñar un cargo si por alguna eventualidad la persona o renuncia o la persona sufre cualquier situación, pero hay que formar personal de relevo. O sea, una organización no puede permitirse que el proceso sea individual. No sé si estoy dando respuesta a tu pregunta, Jan. Sí, sí, perfecto. Okay. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere comentar algo? Por el chat le dan las gracias, excelente presentación. Entonces, creo que vamos cerrando y gracias a todos. Okay. Muchísimas gracias a ustedes.